Prácticas bioseguras en odontología en tiempos de COVID-19. Generalidades. Desde el Centro de Bioseguridad, la doctora Graciela Castillo, la licenciada María Allende y la doctora Mónica Vera darán algunas pautas sobre generalidades. Los trabajadores de la salud tienen la responsabilidad de cuidar la vida del hombre. Así, la higiene y la seguridad es esencial en su formación disciplinaria. La bioseguridad tiene por objeto de estudio y reflexión al hombre, o más precisamente a la persona. Esto quiere decir que se deben entonces valorar al ser humano, mediante el reconocimiento del valor de la vida, proclamándolo merecedor de derechos, derecho a la integridad, a la identidad, a la buena vida, al futuro, a la salud, entre otros. Reconociendo su naturaleza racional e individual, su constitución como una unidad de cuerpo y espíritu, y como un integrante de la sociedad que interactúa con otros y convive en un contexto. La condición de la persona es lo que lo hace al hombre sujeto de derechos y deberes, en virtud de lo cual se origina una estructura legal y normativa para garantizar que ellos sean respetados y cumplidos. A partir de una mirada integral y poniendo a la persona en el centro, tanto al paciente, al profesional como a la comunidad, el odontólogo ya no es solamente quien promueve la salud bucal, sino que es un agente de cambio, de cuidado de la salud general. Se plantea el cuidado de la vida como una tesis primordial para comprender el verdadero sentido e importancia que adquiere la bioseguridad en las ciencias de la salud. La humanidad a lo largo de su historia ha sido víctima de numerosas pandemias. Si nos situamos en el siglo XX, específicamente en 1918, recordaremos a la pandemia de la gripe española, causada por el virus de la influenza, causando la muerte de entre 20 y 50 millones de personas. Posteriormente, en la década del 60-70, aparece la gripe asiática y de Hong Kong, mezcla de cepas de los virus de la gripe aviar y la humana, ocasionando entre 1 y 4 millones de muertes en todo el mundo. En la década de los 80 irrumpió el virus del HIV, causando la muerte de 32 millones de personas. En el 2009, el virus de la influenza A, H1N1, con confirmados más de 600.000, casos sospechosos entre 700 millones y 1.500 millones, con un total de 18.200 fallecidos. Y debutamos el siglo XXI con la pandemia por COVID-19, con más de 2,5 millones de muertos. Y continúa. Nadie está exento. Todos estamos en riesgo, aunque hay personas más expuestas debido a la naturaleza de su profesión. ¿Qué es un riesgo? La OMS, en su informe del 2002, define el riesgo como la probabilidad de un resultado adverso o un factor que aumenta esa probabilidad. La percepción que tiene una persona del riesgo y su reacción a este dependen de la experiencia previa y de la información. ¿Cómo se controlan los riesgos? A través de un proceso de aprendizaje que se inicia en la edad temprana, continúa a lo largo de toda la vida, lo que significa un reto y una responsabilidad en la edad adulta, y que para el profesional de la salud es una exigencia ética. Y en esto se fundamenta la prevención. Quiseno Villegas y Sánchez Mosquera, en 1995, clasificaron los riesgos por áreas según la naturaleza de la tarea de los trabajadores en salud. De alto riesgo incluye actividades críticas, ya que existe contacto directo permanente con sangre u otros fluidos corporales. Por ejemplo, labores como la urgencia, hemodiálisis, hemodinamia, cirugía, hospitalización, odontología, banco de sangre, laboratorio, etc. Rayos, urgencia, lavandería y depósito de desechos.
De riesgo medio incluye actividades semicríticas, por ejemplo, el mantenimiento de equipos médicos, los rayos X de hospitalización, la consulta externa general, los especialistas y la fisioterapia. De bajo riesgo incluye actividades no críticas que no implican por sí misma exposición a sangre. Tareas tales como oficinas administrativas, oficinas de nutrición. Resumiendo, en áreas de alto riesgo, donde hay contacto directo o permanente con sangre o fluidos corporales, se aplican los niveles de precaución universal. Allí es donde se sitúa odontología.